Ekbeochun di Orunmila. Ife Ati Idarigi, amor y perdón. El concepto yoruba del amor y el perdón. Ifa es una fórmula tradicional de cómo vivir en el mundo. Es una guía para unir la barrera entre el mundo material y el espiritual. Es un vehículo para un viaje de vida útil y exitoso. Al contar la historia del comienzo de Ifa, siempre empiezo con el momento en que el Aché se hizo consciente de sí mismo, manifestó su conciencia y se convirtió en la entidad que llamamos Olodumare. En ese momento de conciencia, cuando Olodumare se hizo consciente de sí mismo como el Aché, el reino de la posibilidad y el potencial infinito, la primera emoción que experimentó Olodumare fue amor, amor propio, amor a sí mismo. Este es el momento de tremendo poder que precede al mundo físico. El amor es un intenso sentimiento de profundo afecto. La palabra amor proviene de la raíz latina, liber, significa es agradable. Cuando el Aché se hizo consciente de sí mismo, el primer sentimiento, emoción que surgió del Aché fue liber, es agradable, en Yoruba, Ife, amor. El apego de Olodumare a esta poderosa emoción es tan profundo que el Creador ordenó que el amor sea una de las únicas cosas que no se puede ordenar, medir, controlar o manipular. Incluso Olodumare no puede ordenar que nuestro amor por él sea obligatorio. Amor por su propia naturaleza debe ser dado libremente desde el corazón. Solo el amor que se da libremente desde el corazón lleva el Aché a mí, firma energética del amor divino y espiritual que se experimentó al principio y se nos dio como un regalo para que también pudiéramos experimentar su poder y belleza. Es este amor primordial el que da origen a la decidida idea de Olodumare de experimentar la plenitud del reino de la posibilidad infinita. Es la idea determinada la que a su vez da lugar a la manifestación de Olofin Olodumare, el aspecto creador del Aché y el proceso de la creación misma. En este sentido muy real, el amor yace en la raíz misma de la creación y de tu y mi existencia. ¿Te imaginas la creación de un creador sin amor? Un ser sensible todopoderoso que era desapasionado, sin amor, insensible, sin corazón y frío. ¿Podría este ser crear este hermoso sistema de realidades entrelazadas que usted y yo presenciamos todos los días? El primer amor fue y es amor propio. El Aché en su forma sintió amor por sí mismo, como lo fue al principio. Así es con la arquitectura de nuestra naturaleza. Del mismo modo que el amor se originó dentro del Aché, fue dirigido primero hacia él mismo y luego se manifestó hacia afuera. Así también nuestra capacidad de amar a los demás debe comenzar con el amor a uno mismo. No estamos hablando de algún tipo de patología narcisista en la que tenga una visión grandiosa de usted, sus talentos, su apariencia o sus recursos, donde haces tus anhelos de vida y esperas la admiración de los demás. Tampoco estamos hablando del tipo de amor sensual o sexual que surge de su naturaleza biológica, porque ese no es el origen del amor, ni es el tipo de amor más poderoso. Estamos hablando del tipo de amor propio que surge de un sentido interno de su naturaleza espiritual y de su conexión continua con la fuente de su existencia. Este sentido de conexión con la fuente está presente en cada niño y espera el tono de amor de las voces que lo rodean para que se acelere. Una vez que se haya acelerado, buscará desarrollar todo su potencial. Como un refrán yoruba dice, un corazón lo suficientemente grande como para cuidar un mundo. La mayoría de los padres de todo el mundo bañan instintivamente a sus bebés con amor. Demasiados no, e incluso para aquellos que lo hacen, los tiempos y las circunstancias cambian, ¿no? Cuando los niños no reciben este cuidado temprano en el amor propio, su Aché es más susceptible a las grietas y sus poderes espirituales permanecen débiles y subdesarrollados. Cuando estás lleno de esta forma de amor más poderosa, puedes invocar el amor, la creatividad, el sacrificio, el compromiso.
la empatía, la compasión y el logro en ti mismo y en los demás. La capacidad de sentir el aspecto del H que llamamos amor es un regalo por el que debes estar agradecido, y tu amor es un tesoro que debes proteger y compartir. Muchos creyentes acuden a los babalaos y sacerdotisas de la Osha para consultar sobre problemas de relación y asuntos del corazón. Detrás de muchos problemas de relación y asuntos del corazón está el intento de extender el amor hacia afuera antes de que haya sido firmemente arraigado hacia adentro. Comprender el origen y la fuente de su capacidad para experimentar el amor es un primer paso para resolver problemas de relaciones sociales o íntimas. Un siguiente paso importante es ejercer su poder sobre el segundo gran regalo que se le ha otorgado. Una de sus capacidades que no se puede ordenar, medir, cambiar o manipular. Esto es la capacidad de perdonar. Hay una historia de Ifá del orisha Champona, Babaluaye, el orisha de la viruela y las enfermedades infecciosas, que fue burlado por los otros orisha por su pierna de madera, mientras bailaban y bebían en una celebración. La historia proporciona una lección para perdonar a los demás debido a una ofensa, insulto o dolor. En otra historia de Ifá, Orisha Ogun mata a la gente de un pueblo porque no le hablaban ni le daban agua cuando pasaba por su pueblo. Después de la matanza, un viajero que conoció en el camino informó a Ogun que la razón por la que la gente no le hablaba era porque estaban participando en una ceremonia tradicional especial durante la cual no se les permitía hablar o participar en otras interacciones sociales. El orisha Ogun sintió un profundo arrepentimiento por sus acciones y se lanzó al bosque jurando nunca volver a entrar en una ciudad para evitar futuras interacciones que causarían un remordimiento tan grande. Esta historia de Ifá brinda una lección de perdón. Nadie que pase por este mundo fracasará en encontrar momentos para el perdón. Hay otra historia de Ifá que describe los eventos al comienzo de la creación de este mundo. Narra la ocasión cuando Olodumare decidió que los poderes requeridos para mantener esta creación deberían dividirse entre los diversos orisha. Hasta ese momento, el orisha Eshu era el guardián de la Che. Orisha Eshu estaba insatisfecho con la decisión de Olodumare e intentó incitar a los otros orishas a rebelarse. El asunto finalmente se resolvió como Olodumare lo tendría. Las acciones de Orisha Eshu en esta historia nos ayuda a entender por qué Olodumare desafiaría a cada uno de nosotros, tú y yo, con el control total de esta poderosa elección. La opción de perdonar, ya que Olodumare perdonó a Eshu, incluso al principio e incluso entre entidades espirituales más elevadas, a quienes se les da el poder de elegir, también se les asigna la posibilidad de ofender y cometer errores. Por lo tanto, el perdón está en nuestro ADN y se manifiesta en nuestro H. Perdonar significa dejar de sentirse enojado o resentido con alguien, incluyéndose a uno mismo, por una ofensa, defecto o error. Perdonar y olvidar no son lo mismo. Ifá se trata de equilibrar las matrices y la energía que se manifiestan como nuestras experiencias de vida. Ifá prescribe oraciones, rituales, ceremonias y epó para ayudar al creyente a afectar y mover su H. Cuando estás lleno de ira y resentimiento hacia otra persona, ellos tienen poder sobre ti porque el simple hecho de pensar en ellos puede hacer que todo tu sistema metabólico y tu firma de energía cambie de manera negativa. Esta es una de las razones por las que Ifá puede prescribirle una limpieza para enfriar su ori, para que pueda mantener el control sobre el estado de su mente, cuerpo, espíritu, en lugar de darle ese poder a otros. La primera y más importante razón para perdonar es levantar tu propia carga. Mucho de lo que el creyente le trae al babalao está arraigado en el desafío del perdón. En general, las personas se dividen en dos categorías, la indulgente y la implacable. Los perdonadores parecen ser capaces de perdonar hasta las ofensas más horribles, mientras que los que no perdonan tienden a estar enojados, resentidos, amargados y hostiles, incluso por las debilidades de alguien, la ignorancia, la descortesía, la falta de madurez o la falta de etiqueta social. No mencionar ofensas más serias.
Una diferencia entre los dos puede ser si han sido o no capaces de perdonarse a sí mismos por alguna ofensa, falla, error, falta o acontecimiento en su propia vida. Cuando actúas como el perdonador, estás en la posición de otorgar un gran obsequio sobre ti mismo u otro, mientras al mismo tiempo levantas una gran carga de tu espíritu y resuelves una perturbación en tu H. Tu capacidad de perdonar no puede servirte si no la usas. Esta vida te desafiará porque nuestro mundo existe en la frontera entre el caos y el orden. Experimentarás momentos de perdón. Considera la experiencia del que busca el perdón. ¿Qué pensamientos, emociones y sentimientos se reflejan en su firma energética? Están sintiendo vergüenza, culpa, remordimiento, problemas de baja autoestima, arrepentimiento, depresión y mucho más. Más de lo que pueden poner en palabras. Se sienten impotentes y sin esperanza de ser absueltos de su delito real o percibido. ¿Puedes ver por qué el perdón es tal regalo? Ser perdonado es librarse de los lugares oscuros de aislamiento a los que uno puede llegar cuando una ofensa o un error viola el lazo de relación entre individuos o con uno mismo. Gran parte de cómo tratamos tú y yo al mundo y cómo percibimos que el mundo está enraizado en nuestra propia relación con nosotros mismos. Primero, debes perdonarte a ti mismo. Cada uno de nosotros elige venir a este mundo para crear algo maravilloso para que Olodumare lo experimente. Ese es nuestro destino colectivo. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir y ahí está el misterio del destino. Tu destino son las consecuencias de tus elecciones. Las decisiones que tome con respecto a su capacidad para amar y para perdonar serán algunas de las elecciones más importantes que hará en su vida. En el análisis final, lo que tendrá más importancia sobre su viaje en este mundo serán los momentos de amor y perdón que ha compartido con los demás. El amor y el perdón no son signos de debilidad, son expresiones de omnisciencia y omnipotencia de Olodumare, así como de la compasión del Creador. El amor y el perdón son regalos de nuestro Creador, un regalo que ni Él mismo manipula, ordena, cambia o obliga a que nadie le regrese, mas da un libre albedrío para que nazca de nuestro corazón. Es por tal motivo que el amarre sentimental de un individuo a otro, a otra, en nuestra religión yoruba no existe, mas solo es un mito, una falacia que se quiere creer para darnos un poder inexistente. Awoni Urumila Obeka, Ochuni Inola y Falade. Si el video fue de tu agrado, dale like y comparte. No olvides suscribirte.